Hola, ¿cómo están? Somos Carolina Lisandro. y este es su podcast favorito y eso a mí qué. Hoy vamos a hablar sobre la toma de protesta de la primera presidenta mujer de México, Claudia Sheinbaum, que nos parece ser un tema fundamental para pues, todas las personas que residen en México o que se interesan en la política mexicana, tanto pues, por el simbolismo y la importancia de la primera mujer que llega a la presidencia, como pues, por posibles cambios que esto implicará en la manera en que se ejerza el gobierno en este país. ¿Tú qué razones le encuentras, Lisandro? ¿Y eso por qué nos tendría que importar para quienes están fuera de México? Bueno, si lo pensamos un poquito desde fuera, me parece que es importante entender qué papel va a seguir jugando México, ¿no? En la región, en América Latina, pero incluso en el mundo, qué posición va a tomar México, si va a ser, qué tan continuista será de la política del presidente López Obrador o no. Finalmente vemos, pensando en quienes vinieron a la toma de posesión de Claudia, cuáles son aquellos países de los que México estará más cercano y aquellos con los que evidentemente no se comparte una agenda común. Entonces nos da un poco el panorama de, bueno, realmente para quién México será un socio más cercano y para quién es México será un actor con quienes la interlocución será un poquito más compleja, ¿no? Entonces, depende en qué país esté cada quien que nos escuche, pues podrá ir viendo también a términos de los gobiernos qué tan cercanos o no, o qué tan similares serán las agendas compartidas, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo es para quienes sí están en México, Caro? ¿Qué resaltamos? Pues yo creo que el mero hecho ese de simbolismo de una primera mujer deja mucho y da mucho, aunque también, pues por supuesto, ahí hay un debate, especialmente un debate feminista académico sobre qué tanto ese cambio es un cambio real, ¿no? Qué tanto ese cambio representa en términos pues ya muy prácticos, empíricos para la representación o para el poder de las mujeres o para la vida de las mujeres que no necesariamente quieren participar en la política. Y pues también esperamos, a pesar de que pues, presidenta Sheinbaum se ha comprometido a seguir pues, continuando con el proyecto de la cuarta transformación, pues también asumimos que habrá ciertos cambios dentro de esa continuidad y pues esos cambios van a impactar nuestras vidas. Para bien, para mal, esperamos que sean todos para bien, pero pues de su habilidad política, del rumbo que decida tomar, pues va a depender también pues la calidad de vida, nuestra seguridad, pues el rumbo de nuestras propias vidas. Definitivamente. Ayer, pues seguramente has estado siguiendo igual que yo, Lisandro, con mucha atención el desarrollo de toda la jornada, muy complicada, muy llena la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, empezando en la mañana con una sesión solemne en el Congreso de la Unión, en la sede de Cámara de Diputados, donde pues, se dieron cita, por supuesto, legisladores federales, representantes de los poderes de nuestro país, de México, representantes internacionales que han acudido a esa toma de posesión. Estuvo, por supuesto, presente el presidente saliente, que el lunes 30 concluyó su mandato, Andrés Manuel López Obrador. Llegó la doctora Claudia Sheinbaum para asumir sus funciones. Hubo una sesión durante la cual todos los partidos políticos presentaron sus posicionamientos. Hubo un discurso de la propia presidenta ya constitucional después de que tomara posesión, hiciera el juramento y tomara la banda presidencial. De ahí hubo un festival cultural en el Zócalo con presentaciones fundamentalmente de mujeres, mujeres indígenas, mujeres mariachis, de diferentes partes del país, de diferentes pues, tradiciones culturales musicales. Hubo una comida con representantes de las naciones que estaban presentes el día de ayer en México y por la tarde una ceremonia de la entrega del bastón del mando a la presidenta constitucional Claudia Sheinbaum. Así que una jornada completa, compleja, con muchos compromisos que pudimos pues, observar durante todo el día. Sí, definitivamente, si pensamos en lo que pasó en el Congreso, que fue, digamos, el acto protocolar por excelencia, donde realmente toma posesión del cargo frente a la Asamblea, al Congreso General, ¿no? En una sesión de Congreso General, donde se reúnen las y los diputados, las y los senadores, y donde, como tú mencionabas, hubo distintos posicionamientos de los grupos parlamentarios. Vimos cierta apertura de parte de los grupos parlamentarios
que son la oposición, es decir, del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el Partido Acción Nacional, el PAN y de Movimiento Ciudadano, que son en principio los tres partidos representados en el Congreso y que no forman parte de la coalición de gobierno. Habrá que ver también cómo esa oposición actúa o no conjuntamente frente a lo que se vaya discutiendo en el Congreso, sabiendo, como ya se mencionó en los episodios anteriores, que la mayoría calificada que tiene la coalición de gobierno, pues evidentemente les va a permitir, digamos, que progrese cualquiera de las iniciativas que quieran llevar adelante, tanto de reformas legales, de nueva legislación, como de reformas constitucionales. Entonces, también habrá que ver, pero en los discursos de ayer, ante la ceremonia de transmisión del mando, pues vemos que hubo cierta apertura de la oposición a discutir, a dialogar, tampoco tenía mucho para decir la oposición en ese contexto, pero siempre mostrándose críticos. Me parece que no sé, habría que ver que también seleccionadas estuvieron las personas que hablaron por parte de la oposición, pero finalmente sí mostraron cierta actitud crítica, ¿no? Claramente contra las políticas y la que no tomara el mismo rumbo que está teniendo sobre todo este último mes y estos últimos meses. Pero bueno, por otro lado, los grupos parlamentarios de la coalición gobernante, pues evidentemente muy eufóricos, celebrando la continuidad de este proyecto y en principio también diciendo que estarán abiertos al diálogo, cosa que habría que ver realmente de qué manera se da cuando realmente concentran tanto poder que no tienen necesidad de generar una deliberación en el Congreso. No sé cómo viste, Caro, estos episodios de los posicionamientos políticos. Pues creo que es similar, ¿no? O sea, mucho contraste entre el tono y el contenido de lo que han estado señalando, pues quienes representaron a los partidos de oposición frente a los partidos de la coalición gobernante. En la coalición gobernante, eh, pues mucha felicidad, mucho entusiasmo, ¿no? Mucha expectativa sobre lo que va a significar el gobierno de Claudia Sheinbaum, esa continuidad muy clara en todas esas expresiones, el segundo piso de la cuarta transformación, pues con algunas expectativas también adicionales para que su gestión profundice, por ejemplo, en el combate a la pobreza, en la búsqueda de una mayor igualdad socioeconómica de la población de México. Y creo que de manera muy importante y como un sello común en lo que han expresado liderazgos de la oposición, el reconocimiento a la llegada de una primera mujer a la presidencia. Creo que también eso fue algo muy marcado, a pesar de las diferencias ideológicas, ¿no? Que evidentemente hay algunas muy graves, muy fuertes en términos de las propuestas para el país. Ese reconocimiento creo que al unísono también por parte de la oposición de un momento histórico para México y muchos llamados hacia la presidenta Sheinbaum de pues buscar conciliación, de no silenciar a la oposición, de darles espacio para poder explicar, para poder aportar o para poder pues, criticar y demás, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cómo viste cómo viste la parte del discurso en sí, o sea, de cuál fue el mensaje y cómo podemos leer el mensaje de la presidenta Sheinbaum? Ya ves que los diferentes medios obviamente hoy retoman todos, ¿no? Ese momento tan importante, histórico. Aquí tenemos la foto de la portada de la jornada con una imagen de justo presidenta cuando le colocan la banda presidencial, otra imagen pues muy también significativa donde Andrés Manuel López Obrador le levanta la mano en esa señal de victoria, cediendo el poder a la nueva presidenta. Tenemos otras interpretaciones, otros pues temas que están levantando otros medios, por ejemplo, Excelsior, perdón, el Universal, con esa idea de respetar libertades, gobernar para todos. ¿Tú viste un discurso de gobierno para todos el día de ayer? Bueno, creo que la parte de gobierno para todos que aprecié en el discurso fue cuando ella dijo voy a gobernar para todos, ¿no? Esto que retoma el Universal, pero sin ninguna duda fue más un discurso de continuidad, ¿no? Un discurso más dirigido a la base de apoyo para el proyecto que denominan la Cuarta Transformación, el proyecto que inició Andrés Manuel López Obrador, y claramente muchos signos de continuidad, ¿no? Muchísimos signos que nos dicen cómo la nueva presidenta de México decide seguir poniendo en el centro de la escena el día de ayer
al presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, entendiendo que él estaba ahí mismo, evidentemente, en la ceremonia, pero incluso retomándolo luego en el discurso en el Zócalo, es decir, hay una continuidad también de mantener a López Obrador en el centro de la escena. Puede ser bastante lógico este reconocimiento a un personaje político de absoluta relevancia para el país y para entender la historia contemporánea de México, y que además con quien ha militado Claudia Sheinbaum y con quien se ha identificado a lo largo de muchísimos años de militancia política, pero desde mi punto de vista, bueno, todavía mostrando demasiada continuidad y sin verse del todo claro cuáles son esos aspectos que discutíamos en el episodio anterior que la presidenta estaba proponiendo como para dar su propia impronta, ¿no? Que claro que ahí están, pero que en la ceremonia de ayer quedaron un poco relegados frente al tono de continuidad y de profundización, ¿no? Esta cuestión de construir el segundo piso de la cuarta transformación creo que fue lo que predominó en los discursos del día de ayer, incluso en las propuestas que hace Claudia Sheinbaum luego en la tarde, de los 100 puntos que van a guiar un poco el accionar de su gobierno, hay mucho de continuidad. De vuelta, sí encontramos aspectos, como señalamos ayer en el episodio anterior, de que hay aspectos que la presidenta impone en la agenda, pero en general quienes esperaban cierto desmarque de Claudia Sheinbaum me parece que se quedaron con las ganas, por lo menos ayer, ¿no? No sé cómo viste tú. Sí, sí, coincido, ¿no? Fue un discurso definitivamente de continuidad, pues el reconocimiento a la figura del presidente López Obrador saliente, pues fue muy larga, muy exhaustiva, ¿no? O sea, tuvo un lugar al inicio pues bastante central, como que inclusive pensaría puso tono a lo que siguió en términos del discurso presidencial de Claudia Sheinbaum. Creo que no era de esperar que se desmarcara del presidente saliente el día de ayer, o sea, creo que eso era demasiado esperar, ¿no? Seguramente paulatinamente va a estar marcando la presidenta Sheinbaum ciertas distancias o ciertos rumbos nuevos de sus políticas, de su manera de ejercer la gestión. Ya hay ciertas señales de eso. Se supone que hoy por la tarde, hoy el miércoles 2 de octubre, dijo que va a estar en Guerrero visitando las zonas afectadas por reciente paso por otro huracán John, visitando a las personas afectadas, que pues eso ya sería un tono distinto, ¿no? Ya una de las primeras acciones del gobierno bastante distinta. Hoy en su primera conferencia de prensa, la primera mañanera, que espero que al rato las abordamos más adelante, pero también hizo referencia importante al aniversario de la matanza de Tlatelolco, 2 de octubre de 1968, ofreciendo inclusive unas disculpas por parte del Estado mexicano a las víctimas de esa tragedia. O sea, creo que habrá esas señales de cambio en el discurso, en las decisiones, en los hechos, pero creo que ayer pues difícilmente hubiéramos podido esperar pues un distanciamiento significativo con un presidente. Lo hemos estado comentando en los episodios anteriores, con esos niveles de popularidad, también hasta los veíamos ayer en el propio Congreso de la Unión, la manera en que las y los legisladores reaccionaron a la llegada del presidente, ya presidente López Obrador. Entonces, creo que eso era mucho de esperar, ¿no? Y creo que hubo también, a ver qué te parece, pero hubo muchos tonos de continuidad también en la parte de proyectos, de los promesas que, no sé, a mí sinceramente me parecieron todavía bastante de campaña, que era como la parte de medio, ¿no? Parte intermedia del discurso, todos los compromisos en términos de políticas sociales, políticas económicas, de para quién y cómo iba a gobernar o se propone gobernar Claudia Sheinbaum. Y eso creo que quizá ahí también se esperaba algunas notas de cambio. ¿Tú notaste algunas notas de cambio ya en estas propuestas? Pues más que notas de cambio, en realidad, como decían, creo que vi demasiada continuidad. Si uno piensa las propuestas que daba la presidenta, obviamente retomando, como tú decías, algunas cuestiones que ya parecen ser eslogans, ¿no? Del gobierno que viene incluso de López Obrador, esto de nos vamos a seguir desmarcando del poder económico, no nos vamos a someter al poder político.
que seguirán respondiendo al pueblo de México, el tema de un gobierno de territorio y no de escritorio, como ella misma lo menciona, es decir, un gobierno que esté cercano a la población y que pueda tener este sentir, el pulso de la ciudadanía, como ellos lo ven, el hecho de poder seguir garantizando el acceso a distintos programas sociales, que de hecho ella decidió y obviamente lo dijo claramente, continuar con los programas e incluso crear algunos nuevos. Entonces ahí también veremos cómo la presidenta da su propio impulso a ciertas políticas que diseña, pero que le dan continuidad al programa general que ya había iniciado López Obrador. Volvió a ser bastante insistente con el tema de la reforma judicial, ¿no? Había quienes decían, no, pero la presidenta Sheinbaum no está del todo conforme con la reforma judicial. Bueno, fue bastante clara respecto a la reforma judicial en los discursos que dio el día de ayer y en cómo ella cree que sí era necesario democratizar el poder judicial, como le llaman, para terminar con la corrupción, otro de los aspectos que sigue muy presente en su discurso, el tema de política exterior y el tema de cómo seguir en la política exterior, el tema de la libre determinación de los pueblos, de cómo México va a seguir ratificando en política exterior, no entrometerse en los asuntos de otros países, por lo menos de manera directa, está claro, porque el presidente López Obrador lo ha hecho de manera discursiva en distintos momentos. Entonces, como digo, creo que más allá de que identifiquemos algunas líneas de la propia presidenta, creo que, y soy insistente en el tema, pero excesiva continuidad. Como tú dijiste, no había ninguna razón para desmarcarse de un gobierno anterior que está muy bien evaluado por un amplio sector de la población y de un presidente que tiene una amplia legitimidad ante la ciudadanía y además con quien ella concuerda, porque también tiene que ver con eso, ¿no? No sé cómo ves, pero no es que ella está tomando esto como estrategia, o quizá en parte sí, pero ella concuerda con estas políticas en la gran mayoría y además admira la figura del presidente López Obrador. Habrá que ver qué pasa a lo largo del sexenio, pero como tú dijiste, no tenía para nada ninguna lógica hacer un paso en otro sentido más que la continuidad, ¿no? Claro, ¿no? Y además, pues tomando en cuenta, pues que Andrés Manuel López Obrador sigue teniendo y seguirá teniendo seguramente por algún tiempo más un impacto, una influencia importante en la política mexicana, en las élites políticas mexicanas, en el propio partido Morena, donde pues la presidenta entrante pues necesita encontrar maneras de hacerse cargo o de lograr mayor control, ¿no? sobre el partido. La última parte del discurso fue quizá pues la parte simbólicamente también muy significativa, ¿no? Al igual que la primera, pero ya con otro mensaje, un mensaje pues muy claro dedicado a las mujeres, al tema de género, de una necesidad de construir igualdad, de ese discurso de no llego sola, llegamos todas, de señalar que díganme presidenta, no presidente, ¿no? O sea, ese tipo de elementos discursivos pues que son importantes, que también aparecían ya al final, al menos, de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Esa frase de no llego sola, llegamos todas, la pronunció el día de la jornada electoral, cuando pues ya como ganadora virtual dio en un evento en Zócalo su primer discurso, ya post, digamos, jornada, al cierre de la jornada, pero que esa parte de no llego sola, llegamos todas, también pues creo que hay que tenerlo claro, está muy discutida, ¿no? Desde el feminismo, desde las mujeres, porque no todas las mujeres tuvieron un lugar en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues los analistas están hablando, por ejemplo, de esa gran ausencia de las madres buscadoras, que también tiene que ver pues, con ausencia en el discurso del reconocimiento de grandes retos que enfrenta, por ejemplo, en la materia de seguridad. Al igual, pues no se refirió a las personas desaparecidas, mujeres, niñas, en general, también hombres, varones, o sea, toda la tan grave crisis de desapariciones que vivimos en México, pues tampoco hubo lugar para mujeres, pues, por ejemplo, que abortan, ¿no? O sea, hubo muchas mujeres que no han sido parte de ese discurso y que probablemente pues no sienten que llegan todas. Y pues ya veremos, por supuesto, más adelante con los discursos y ya con los hechos
más que discursos que encabece el gobierno de Claudia Sheinbaum, qué tanto ese gobierno será para todas, todos y todes, que fuese como compromiso final, ¿no? Del discurso. Voy a gobernar para todas las personas, para un México pues, más próspero, para un México para todas y todos. ¿Tú cómo notas esa parte? O sea, ¿sí consideras que hubo alguna, además pues, de esos reconocimientos y continuidades que hemos visto, sientes que este discurso sí apeló a todas las personas, a un México pues, más heterogéneo, no necesariamente morenista? A ver, varios de los anuncios que ella da me parece que tienen un impacto y van a tener un impacto, en principio, en la población más amplia, evidentemente. Más allá de que creo que la emotividad del discurso, si es que la logra en algún momento, creo que hablábamos antes de grabar de si logró o no cierta emotividad. Si hubo cierta emotividad, claramente estuvo dirigida, si esa conexión afectiva es positiva, a la base más morenista, claramente, a quienes comparten el proyecto y probablemente haya generado cierta distancia con las personas que no están de acuerdo. Pero sin duda las políticas que anuncia van a tener un impacto más allá de la base morenista. Respecto a las políticas de salud, de educación, ¿sí? Las políticas que tienen que ver con profundizar los programas de igualdad o de acceso a unas finanzas, a servicios financieros, por ejemplo, con el Banco del Bienestar, que permita facilitar las remesas que llegan a México sin cobrar comisiones. Eso va más allá de por quién hayas votado. El tema de garantizar los programas de bienestar y profundizarlos, de poder otorgar apoyos, por ejemplo, a mujeres mayores de 60 años. Todo este tipo de políticas, las becas que aseguran mantener e incluso crear algunas nuevas desde preescolar hasta preparatoria, siempre que sea evidentemente educación pública. Y como decimos, profundizar la atención a la salud, contratar, creo que anunció 20.000 médicos y Sí. médicas para asegurar la atención de la salud. O sea, realmente hay como muchos anuncios, como decimos, en educación, en salud, en finanzas, en programas sociales, que tienen que ver y que necesariamente van a terminar impactando a una población mucho más amplia que quienes solo simpatizan con el proyecto de gobierno, que de por sí es amplio, ¿no? Si vamos evidentemente a los resultados electorales, hay una gran mayoría de la población que decidió que continuara este programa de gobierno. Entonces, claramente van a ser los principales impactados por las políticas, pero no los únicos, sin ninguna duda va a haber. E incluso se mostró abierta a, obviamente, en el contexto que esperamos de cierta discusión e incluso algunos dicen renegociación del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, dependiendo qué pase con las elecciones en Estados Unidos, veremos digamos, cuáles son los matices que toma esa discusión o renegociación, pero ella se mostró abierta, manteniendo el discurso de soberanía de México, pero evidentemente a seguir abierta a la relocalización de empresas, a los beneficios que pueda traer este famoso nearshoring del que México puede beneficiarse. Entonces creo que siendo claramente un discurso de continuidad, sí va a tener impacto en una población más amplia que la población que simpatiza con Morena. Luego veremos cómo son esos impactos y finalmente cómo son tomados en los distintos sectores de la población. Pero sin ninguna duda, de vuelta la línea de continuidad es clarísima y habrá que ver cómo la presidenta gobierna para todos, como ella misma anunció. Y ojalá sí lo haga. Hay otro tema por el que creo que tendríamos que comentar, porque para sorpresa, supongo, de muchas y muchos, la presidenta decidió, todavía antes de tomar posesión, de continuar con pues, las llamadas mañaneras que instauró el presidente López Obrador, esas conferencias matutinas diarias que pues ella pretende mantener. Creo que fue para sorpresa de muchas personas porque pues pareciera ser que el estilo discursivo de la presidenta Sheinbaum es distinto, muy distinto, y creo que no parecía tan sencillo imaginársela hablar 1 o 2 horas todas las mañanas, pero lo que hoy dijo en esa mañanera es pues una propuesta sobre a qué va a dedicar el tiempo y el espacio. Entonces, cada día va a tener, al igual que fue durante el sexenio de López Obrador, un tema. Los lunes van a ser dedicados a la vida
vida saludable, los martes al humanismo mexicano y la memoria histórica, los miércoles se mantienen ahora con nombre de detector de mentiras, pero pues parece ser que va a ser un símil de quién es quién en las mentiras. El jueves, el día dedicado a las mujeres en la historia, y el viernes se llama Suave Patria, y explicaba la presidenta Sheinbaum en esa primera conferencia que va a ser dedicado a pues, reflexionar, conocer a las personas y razones por las cuales las y los mexicanos debemos sentirnos o podemos sentirnos orgullosos de la patria. Pues, ¿cómo ves ese plan, Lisandro? Bueno, a ver, en principio es una hoja de ruta muy general, evidentemente habrá que ver, recién lleva una mañanera la presidenta, habrá que ver cómo va tomando forma. Evidentemente, estos grandes temas no parecen estar del todo vinculados o no directamente vinculados a la coyuntura que de por sí va a estar viviendo el país. Es como marcarnos, bueno, todos los lunes vamos a hablar de vida saludable, esté pasando lo que esté pasando en el país. Imagino que eso va a estar bajado a la realidad que esté viviendo el país relacionado con la vida saludable. Respecto al humanismo mexicano y memoria histórica, de vuelta, esto nos deja como la idea de, bueno, qué tanto vamos a hablar de cuestiones históricas y qué tanto vamos a hablar de cuestiones actuales. Evidentemente eso lo iremos viendo con el dinamismo de las mañaneras, porque evidentemente sigue habiendo preguntas en las mañaneras y habrá que ver cómo eso va vinculando los grandes temas que anuncia con lo que esté pasando y qué tanta respuesta se da a lo que esté pasando. Y ahí me parece que pasa lo mismo con el de los jueves y mujeres en la historia. Van a hacer referencia a mujeres en la historia y cómo van a vincular eso a lo que sea que tengan que atenderse, porque sea de mera coyuntura y de absoluta urgencia o actualidad. Y, por ejemplo, es interesante continuar con la lógica de los detectores de mentiras, cuando en realidad también ha habido muchos ejercicios de qué tanto, por ejemplo, el presidente López Obrador decía, digamos, qué tanto se atenía a la realidad de él mismo en las mañaneras, o qué tanto sus propias palabras, bueno, no eran de por sí tan comprobables, ¿no? Con lo que sucedía realmente. Entonces, ahí veremos si surgen ejercicios para también tener detectores de mentiras de lo que en las propias mañaneras se diga y cuál es la lógica que va a ir tomando la comunicación, pero de por sí me genera que ninguno de estos temas está o parece o sea, darnos tener un fin informativo claro sobre o política de salud o política económica o política, ¿no? Entonces me parece como temas muy amplios que de nuevo me deja la incertidumbre de ver cómo se va a ir vinculando esto con lo que esté pasando día a día y la información que nos tengan que dar de la gestión de gobierno, ¿no? ¿Vos cómo Sí, lo estás? sí. Pues coincido, ¿no? O sea, creo que secciones son muy similares a las que manejaba el presidente, que dan pie pues, a mucho esfuerzo. Um, pues no sé si llamarlo propagandístico, porque luego hay muchas asociaciones negativas. No, no lo estoy diciendo en el sentido negativo, sino en el sentido simplemente de un gobierno que pretende construir una narrativa propia, ¿no? Sobre la realidad actual, sobre el pasado y sobre el futuro del país, como tomar el control de esa narrativa, ¿no? O sea, creo que esos esfuerzos, justo esos temas de humanismo mexicano, la cuestión histórica, señalar pues a esas mentiras que vamos a ver quiénes y qué cosas terminarán en esta sección, pero creo que siempre resulta controvertida, pues porque mucho lo que se dice en el debate público tiene que ver con las interpretaciones distintas de los hechos, ¿no? O sea, los hechos pueden ser los mismos, pero como los interpretemos o si los veamos como positivos o negativos, pues ya es otra cosa y pues no necesariamente entra siquiera en las categorías de verdad o mentira, ¿no? O sea, simplemente es la narrativa o la interpretación. Pues los días también dedicados a la mujer en la historia, pues creo que corresponden, um, creo que Claudia Sheinbaum, eso que no es feminista, creo que lo hemos dejado muy claro en el otro episodio, tiene muy claro que hay una expectativa muy especial, muy particular con su llegada a la presidencia y que la exige justamente abordar si no el feminismo o ciertas agendas muy progresistas del feminismo, pues al menos hacerse cargo, digamos, ¿no? De su condición de mujer, de condición de la primera mujer que llega a la presidencia y que va a estar buscando, esperemos también que en las políticas públicas, que eso no sea solo discurso, pues darle lugar, ¿no? A las mujeres, al tema de género, al tema de igualdad, y creo que por ahí va ese jueves. Pues viernes me parece un enigma por el momento con esa suave patria, pues vamos a ver en qué termina, pues pinta como para un
show cultural, ¿no? De Cultural, variedades. Pues deportivo, vamos a como ver, cualquier persona deportivo, pues destacada, sí. ¿no? Que quieren Vamos a resaltar. ver, por el momento, como decías, ¿dónde queda en eso la agenda política, no? O sea, todo eso es una narrativa que va a tratar de construir desde la presidencia Claudia Sheinbaum, que se entiende, pero ¿dónde quedan en eso pues, el debate sobre los problemas pues, relevantes? Pues vamos a ver, ¿no? Bueno, la rendición de cuentas, claro, ¿no? Digo, uno de los beneficios de estar hablando diario debería ser, bueno, tener una rendición de cuentas mucho más fluida, mucho más clara sobre qué está haciendo el gobierno. Pero bueno, que imagino que va a estar ahí, imagino que va a estar ahí, solo que no se ve en estos 5 temas propuestos, pero imagino que ahí va a estar y tendremos que ir viendo pues, cómo toma forma conforme se vayan desarrollando estas conferencias mañaneras. Y aparte, Caro, Claro. ahí creo que para cerrarle, ¿no? Por lo menos de mi parte, que hay una alta expectativa por la primera mujer presidenta y evidentemente es un momento histórico sin ninguna duda para México, pero también, o sea, tampoco podemos perder de vista cuál era cómo venía el gobierno de López Obrador hacia el final del sexenio, las propuestas que traía y que si en caso de, como así parece ser, la presidenta Sheinbaum decida darle continuidad, pues habrá que tener muy claro que, por ejemplo, podemos seguir con políticas que estén limitando la incidencia de la oposición, que estén limitando los controles, que estén limitando la autonomía de esos órganos que controlan, que esté concentrando un mayor poder en el Ejecutivo, aunque sea una mujer la que ocupe la presidencia de la República. Entonces, tratar de ver cómo estas dos narrativas digamos, van desarrollándose paralelamente será algo que creo que también será interesante de ir viendo y que seguro nos va a ocupar otros episodios en el futuro. Seguramente sí, creo que tenemos que hablar en algún momento justo sobre esas expectativas que hay sobre las mujeres cuando las mujeres llegan al poder, que creo que a fondo establecen un estándar diferente a los hombres y otro a las mujeres, y pues tiene que ver también luego con los discursos que castigan, y no solo a la mujer que se llega a equivocar si es que eso ocurra, sino que deslegitiman a todas las mujeres a raíz de un desempeño que pues no cumpla necesariamente con el 100% de la expectativa generada. Creo que ahí hay varias cuestiones de estereotipos, de roles de género que vale la pena conversar en algún momento. Y la otra parte está bien fundamental y igual tiene que ver con cuestionamientos de esa última parte del discurso presidencial de ayer. Decir el hecho que llegue una mujer, pues qué tanto implica que cambie el poder o que cambie la manera en la que esta mujer va a estar ejerciendo el poder. Pues vamos a ver, creo que algunas características de la doctora Claudia Sheinbaum, como justo ese aspecto científico, algunas decisiones que ha tomado en la Ciudad de México cuando fue jefa de gobierno, parecerían indicar que habrá alguna diferencia, ¿no? En términos de toma de decisiones quizá más fundamentadas, con base en datos, en análisis pues más robustos Eso, o eso más imagino que sí, científicos. Caro, ¿no? No le gustaba a López Esperemos. Obrador eso. No, definitivamente no. Esperemos que ella mantenga ese gusto o que lo profundice igual, ¿no? En el ejercicio del gobierno federal, de menos voluntarismo y más decisiones pues mejor pensadas y mejor diseñadas. Eso ya sería un gran cambio para cómo hemos estado, creo que durante el último sexenio. Pero sigue ahí esta cuestión, ¿no? En qué medida la llegada de las mujeres o de una mujer a la presidencia, de las mujeres al gabinete, de los congresos paritarios y demás, en qué medida eso realmente empieza a cambiar la forma en la que se ejerce el poder en México y en otros países. Espero que también a eso lo podamos dedicar algún episodio un poco más adelante en el futuro. Seguramente así será y quedamos ahí en la conversación. Nos veremos en los futuros episodios. Por favor, escríbanos, síganos en YouTube, nos pueden encontrar también en Spotify y déjennos sus comentarios, díganos qué les parece, discutan con nosotros. Estamos totalmente a favor de la discusión en términos respetuosos y de todos los puntos de vista y esperamos poder retomar esos comentarios aquí también para seguir discutiendo sobre los temas que nos interesan. Caro, gracias otra Así vez. es. Saludos. No, Chao, chao. gracias, siempre un placer. Nos seguiremos viendo y escuchando. Hasta pronto.